Jesucristo pasó de nuevo en la barca a la otra orilla. Se aglomeró tanta gente, estaba a la orilla del mar. Llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se arrodilló a sus pies y le suplicó diciendo: mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella para que se salve. Y él se fue. Le seguía una cantidad de gente. Una mujer que padecía flujos de hacía 12 años, había sufrido mucho, visitando médicos, gastado bienes sin provecho alguno. Habiendo oído lo que se decía de Jesús de Nazaret, se acercó entre la gente y le tocó el manto, pues decía: si logro tocar aunque sea el vestido, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente y sintió su cuerpo estaba sano. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 21 al 24, 35b al 43. Damos testimonio de nuestra fe. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 30 de junio, año 2024. Hoy nuestra Iglesia Católica nos recuerda los primeros mártires en la historia del cristianismo, dichos así como protomártires de Roma, víctimas de la primera persecución a la Iglesia Católica. Santos protomártires de la Iglesia de Roma son aquellos que dieron su vida y murieron durante la primera persecución organizada contra la Iglesia, y estaba corriendo la segunda mitad del siglo I de la historia. Terribles tormentos porque se llamaban cristianos. El punto era ese: llamarse cristiano, hablar de Jesús de Nazaret, celebrar la Eucaristía, escuchar la palabra. Por esa razón entonces fueron mandados a matar. Se les ha concedido el título de protomártires en la Iglesia Católica, primeros mártires o primeros testigos. Hay una fuente que es muy creíble, que es un historiador muy conocido por la Iglesia Católica, que es un político y un historiador romano. Se llama Tácito, del año 55 de la era cristiana. Es uno de esos historiadores muy fiables. Él registró el motivo que sucedió, mientras que lo propio lo hizo también el obispo de Roma, que era el Papa Clemente de esa época, y registraron el hecho lamentable de lo que aconteció en la Iglesia Católica. En la memoria entonces aparece el martirologio romano, que es la conmemoración del martirio de 900 cristianos en tiempos de Nerón. Y una manera de Nerón quitarse la culpabilidad de que él no había mandado a incendiar la ciudad de Roma, dijo que habían sido estos señores que predicaban una religión terrible de violencia y de en contra de los demás. Ahí tenemos cómo se da la vida y se sostiene la verdad hasta el último momento. Santos protomártires de la Iglesia romana. Damos testimonio de nuestra fe, testimonio de la fe, y yo creo que la fe necesita el testimonio. Cuando Jesucristo realiza una buena cantidad de milagros a petición de la comunidad, a él siempre se le ocurre preguntar: ¿usted tiene fe? ¿Usted cree que yo lo puedo hacer? ¿Usted está convencido de su fe? Entonces existe una relación entre la fe y el testimonio o la conciencia de cada persona.
y se va moviendo de acuerdo a cada persona. Un personaje llamado Jairo se arrodilla y le dice, mi hija se está muriendo, yo sé que usted lo puede hacer. Tiene testimonio de su fe, conoce muy bien la fe, la maneja muy bien. Yo sé que usted tiene el poder de hacerlo, tiene mucha fe y la comprueba con su testimonio también, porque ese es el puntico de la fe, que la persona la respalde. También aparece una mujer muy conocida en el Evangelio, que es la hemorroísa, y también ella dice, no, yo creo que si lo alcanzo a tocar el manto me salvo. Y así fue, y sintió que se había sanado, que estaba bien. Pues el tema es, damos testimonios de la fe. Las máximas, hay una máxima que me parece muy buena y es de un jurista, político, filósofo, de un escritor romano del siglo I que se llama Cicerón. Es muy conocido ese escritor romano, Cicerón, siglo I de la historia. Para mí es importante el testimonio de mi conciencia. Para mí es importante el testimonio de mi conciencia. Cuando se trata de hablar de fe, es muy importante el testimonio, pero que esté ahí en la conciencia de la persona. Que la persona no esté utilizando a Dios, por ejemplo, que lo busque solamente cuando está necesitada, cuando tiene problemas, dificultades. El mundo se le vino encima y aparece rezando de la noche a la mañana. No, es una vivencia diaria, permanente la fe. La fe no es eso, no es la que enseñó Jesucristo. Entonces, por eso el jurista tiene razón. Para mí es muy importante el testimonio de mi conciencia ante lo que yo creo. Segunda máxima, mi conducta se remite al testimonio de mis actos en la fe. Mi conducta remite al testimonio de mis actos en la fe. Tercera máxima, en la fe no hay espacio para la desesperación. Si una persona es de fe y tiene testimonio de fe y tiene conciencia de fe, no hay razón para que se altere, no hay razón para que se vaya al extremo. En la fe no hay espacio para desesperarse. Con el fe, con el corazón se cree y con los labios se profesa. Esa es bíblica y es muy bonita, es de San Pablo en su carta a los Romanos. Con el corazón se cree y con los labios se profesa. Damos testimonio de nuestra fe. Y nos acostumbramos, según la Santa Biblia, a unir la fe con el testimonio y a no separarla. No funciona así, no ha funcionado. En todo momento hay que sostener la fe, defender la fe, cultivar la fe, salir allá a la defensa, pero con unos argumentos bien buenos de vivencia de la fe. La Iglesia Católica habla de 3 virtudes teologales y que nos orientan para el buen obrar en el comportamiento moral de nosotros. Entre esas 3 está la fe. En la fe, la esperanza y la caridad. Entonces la fe funciona en comunión con el testimonio de vida. Es una virtud teologal, sirve para la manera de comportarse de la persona. Hay una cita interesante en el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, que el apóstol San Pablo propone las 3 para vivir un buen cristianismo: la fe, la esperanza y la caridad. Dice San Pablo, las 3 son importantes, las 3 se necesitan, las 3 van trabajando en la vida de la perfección de un ser humano: la fe, la esperanza y la caridad. También es cierto, porque la fe, la caridad, la fe sin caridad no funciona. Una persona rezandera y sin embargo acaba con la vida de los demás, eso es escandalizante. No tiene sentido, no tiene razón de ser. Lo primero que reclama una sociedad es el testimonio. ¿Cómo es que una persona está haciendo eso si es una persona de fe? La fe entonces ocupa un lugar privilegiado en el ser y en el quehacer de cada persona.
Es tan importante cuidar, alimentar la fe. De lo contrario, cuando la fe no tiene obras, entonces se muere. Así lo dijo Santiago en su carta que está en la Santa Biblia. Si la fe no tiene obras, entonces se muere. Si no tiene testimonio, si no tiene caridad, si no tiene misericordia, se muere. El mayor consejo es vivir según la fe, profesarla, dar testimonio de la fe. Es lo que recomienda el Catecismo de la Iglesia Católica. La fe se convierte como en una relación perfecta entre las personas, en una manifestación del compartir la gracia y la bondad de Dios. Así, cuando nuestra fe está centrada en Cristo Jesús, no hay problema. La fe hay que centrarla. Cuando usted no centra la fe, le roban la platica. Lo manipulan, le dicen cantidad de cositas y mentiras, pero como usted ni lee ni tiene educada su fe, usted cree todo lo que le dicen. No, la Iglesia Católica recomienda centre la fe. La fe debe estar centrada en la persona de Cristo Jesús. La fe debe estar alimentada por la palabra directo de Dios, de nada más. Directo de Dios, se alimenta de la palabra de Dios. La fe tiene que ser sacramental, se alimenta con la Eucaristía. Así que la Eucaristía dominical para cada católico es importante desde el punto de vista de la fe. No caemos en errores, no nos dejamos confundir, no colocamos esperanzas en algo físico. La gente mantiene vendiendo todos los días cosas de la fe, le vendo esto y le sirve para esto, cuélguelo allí, póngalo allí, y todo el mundo compra. No nos colocamos en esos errores, no mezclamos ideas que la Iglesia Católica no comparte. Por ejemplo, ideas esotéricas. No discutimos lo que nunca debimos haber discutido. Lo físico nunca podrá superar lo espiritual. No discutimos nunca de haber discutido algo que no tenía razón. Yo recuerdo hace unos 20 años atrás que el señor arzobispo me pidió el favor de visitar clínicas y hospitales. Todos los días una clínica diferente, la Santa Misa, saludar pacientes, estar en comunión con el personal médico. Y me acuerdo que alguien en ese tiempo, un sacerdote de edad, me dijo: no vaya a caer en la trampa de discutir asuntos de fe, porque cuando usted vaya a hacer visitas, el que está ahí no cree en eso, la Virgen no es virgen, esto no es cierto, Jesús no sé qué, la niñez no fue cierta. Y mientras usted se pone a discutir teológicamente, intelectualmente con una persona, se pasan 2 horas, y en 2 horas, ¿cuántos enfermitos pudo haber visitado y haber practicado la caridad y perdió el tiempo? Yo creo que eso se puede decir hoy. Eso lo experimenté y lo vi. Y sí, me pasó varias veces. Y a veces se discutía. Yo recuerdo una señora que se levantó toda enojada y me dijo: mire, jovencito, le voy a enseñar a usted que la Virgen es virgen. Le dije: su merced, yo no vine a eso. Vine, si usted necesita algo de Dios, estoy para servirle, no es más mi visita. Pero es que, jovencito, yo le voy a enseñar a usted. Entonces le dije: con permiso, me retiro, y me salí de la habitación. Me acuerdo de eso hace muchos años atrás. Entonces, no discuta asuntos de fe con el vecino, no pierda el tiempo. Mientras pierde 2 o 3 horas a ver quién gana la pelea y quién gana la guerra, 3 horas que se perdieron para visitar gente, necesitados, pobres, para hacer algo que sí tenía que ver con la fe. Jesucristo pregunta por la calidad de fe. La pregunta que va a hacer Jesucristo es: ¿qué calidad de fe tiene usted? Esa es la pregunta que nos va a hacer. ¿Qué calidad de fe tiene usted? Por ejemplo, ¿usted es una persona de fe? ¿Crees que yo puedo hacerlo? Hay personas que impactan por la grandeza de su fe, impactan muchísimo. Ese testimonio de la hemorroísa en el Evangelio es impresionante. Es una mujer que se mete en la multitud y dice: yo le toco el hábito, sea como sea, pero llegó. Y llegó. Tu fe te ha salvado, le dice el maestro de Nazaret.
El centurión romano, ese es un ejemplo muy bonito de la fe. El centurión romano, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, tranquilo, no se preocupe, no vaya hasta la casa, no es necesario que se pegue esa vueltica. Yo sé, yo soy una persona de fe y sé de lo que estoy hablando. Entonces el Salvador le dice al centurión romano, no he encontrado en nadie tanta fe. Miren cómo el tema se vuelve interesante. Y se vuelve interesante el tema y le vamos a dar gracias a Dios por regalarnos ese don maravilloso que de las tres virtudes la más grande es la fe. La fe es la que nos permite hacer cantidad de cositas maravillosas, de practicar la caridad, la misericordia, una fe bien estructurada, una fe bien alimentada y una fe bien dirigida. Con el corazón se cree y con los labios se profesa, dice el apóstol San Pablo. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.